Más que una entrevista, vamos a mantener una conversación, una plática con la gerente general de TPM, delegataria del puerto de Manta, Ingrid Rodríguez. Muchísimas gracias por atender esta conversación y compartir con Estudios Oromar esta información. En todo caso, el proceso de delegación del puerto de Manta ha tenido voces de rechazo y mantiene todavía esas voces en cuanto al proceso de delegación del puerto, y justamente porque se prevé que existen condiciones no favorables para el país y para la ciudad en relación a esta dependencia entre el público y privado, entre TPM, Agunza, el Estado y también el puerto de Manta. Alrededor de esto, mi querida Ingrid, muchísimas gracias por atender esta conversación. Le pregunto, ¿hay o se está planteando instrumentar un proceso de renegociación de este contrato? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme. Espero que esta sea la primera de muchas y siempre poder venir a conversar con ustedes y obviamente dar información de primera mano para todos los ciudadanos mantenses y sobre todo manavitas, y como esto es un canal nacional, a todo el Ecuador. En este sentido, sí, en efecto, tal como lo mencionó el actual gerente de Autoridad Portuaria, nos encontramos en un proceso de renegociación del contrato de delegación. Sin embargo, es necesario mencionar algo porque, tal como lo mencionó usted hace un momento, existe un grupo que rechaza, un grupo que tiene mucha voz y hay un grupo que lo acepta. Entonces, si nos vamos a números, el grupo que lo acepta, nosotros aquí en el Ecuador, en Manta y en Manaví, tenemos una aceptación de más del 85%. Es decir, que la ciudadanía mantense y manavita está de acuerdo con el contrato de delegación. Y supongo, y más que nada creo, que es en base a todo lo que ha traído el contrato de delegación. TPM ha creado más de 10.000 empleos, tanto directos como indirectos, y eso es algo muy loable para lo que nos encontramos realizando. Asimismo, hemos hecho que se prevalezcan los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es esto? Dentro de una comparecencia que tuve ante la Asamblea Nacional con Pamela Aguirre, cuando le mencioné esto, a ella le gustó mucho hablar de este tema porque a veces nos olvidamos de los trabajadores. Antes de la delegación, cuando no existía mucho control, los estibadores no tenían un ejercicio de su derecho laboral al 100%. No estaban afiliados, ni siquiera les pagaban el salario básico unificado, mucho menos tenían lugares, ni siquiera dónde comer, ni siquiera dónde ir al baño. Nosotros hemos mejorado. Se les ha dado dignidad a los trabajadores. Exactamente. Ya, perfecto. Probablemente sí existan condiciones que son importantes para desarrollar el puerto de Manta y se ha generado empleo, pero no era lo que se pensaba inicialmente con el puerto de Manta, que era un proyecto de carga de transferencia intercontinental, que lamentablemente no se dio por temas, diría, políticos o inclusive hasta internamente hubo estas confrontaciones. Pero en todo caso hay 4 mesas técnicas que ya están trabajando. ¿De qué manera están avanzando? ¿Cuáles son los acuerdos en los que se ha avanzado para buscar esta renegociación y que exista mayor rentabilidad para el Estado y para Manta? Bueno, en efecto, cuando hubo las 4 mesas fue en el gobierno de Guillermo Lasso, a través del ministro Darío Herrera. Al día de hoy nos encontramos haciendo una renegociación directa con el gerente de Autoridad Portuaria, nosotros como autoridades y también autoridades de Agunza. Nos encontramos justamente viendo la parte económica. ¿Pero se mantienen esas 4 mesas del gobierno de...? No, estamos trabajando directamente, sí, entre el gerente de TPM y las autoridades de APM. Y los directivos de Agunza. Ya, pero los insumos que probablemente dejaron avanzado estas 4 mesas, ¿los tomaron o lo desecharon o están avanzando desde cero con esta renegociación? Hay que recordar, Pedro, que durante el gobierno de Darío Herrera se cambió de ministro en el mismo gobierno del señor Lasso al señor Cesarón, y uno de los aspectos que sí mencionó el exministro fue de que ellos no querían renegociar, sino que querían hacer una terminación unilateral del contrato. Entonces todo lo que se había avanzado con el ministro Herrera quedó en nada durante el ministerio del señor Cesarón y la gerencia de Ronald Muñoz. Ahora nos encontramos con nuevas autoridades o un nuevo gobierno que tienen toda la predisposición para hacerlo y, ojo, se han tomado varias premisas de las anteriores negociaciones justamente para poder llegar a un equilibrio. ¿Y cuáles son las claves de esta renegociación? Que exista un equilibrio económico entre las partes. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Cuando se inició el proceso de delegación teníamos otra realidad. A lo que estamos 7 años después es totalmente distinta.
Hay que recordar que en el 2016, cuando inició este proceso, hubo un terremoto y sobre todo había la promesa de que se iba a realizar una refinería del Pacífico, se iba a construir una refinería del Pacífico aquí en Manta y que obviamente iba a traer un eje vial mucho más extenso, mucho más grande, mucho mejor hecho, y con eso podríamos tener una cantidad de los hinterlands en el puerto de Manta. Pero algo muy importante que mencionar también es que el contrato de delegación no dice que nosotros como TPM tenemos que crear y traer las agencias navieras acá. Eso es imposible. Y les puedo dar Pero un sí ejemplo. deben crear el escenario para volverlo atractivo y claro, para que los sí, inversionistas y lo vengan. tenemos. Lo invito, Pedro, que cuando pueda venga al puerto de Manta para que pueda revisar cómo tenemos todas las instalaciones y cómo estamos creciendo e invirtiendo mucho más. A lo que voy es lo siguiente, y le voy a hacer una analogía precisa. Cuando vino la reconstrucción del aeropuerto de Manta, Copa Airlines decidió, después de varios años de negociaciones de privados y de públicos, venir y crear una línea para Manta. Empezó con martes, viernes y domingos, si no me equivoco, claro. Y se dieron cuenta que les iba muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene Copa? Primero, que el aeropuerto está desatendido. Claro. Y segundo, de que no existe todavía un procedimiento para la concesión. Y ellos pueden dar un buen servicio. Entonces, para que Copa haya venido es porque se le ofreció de que el aeropuerto iba a ser delegado y concesionado. Y tenía las condiciones. Y tenía las condiciones. Ahora nos encontramos en un jaque mate. Y cabe recalcar nuevamente lo que siempre digo, o sea, es un grupo minúsculo el que se encuentra en rechazo con mucha voz y que lamentablemente se le da apertura en medios y en prensa justamente para que puedan decir y sobre todo desinformar, cuando la desinformación también es un acto de corrupción. Ya, perfecto. Pero en esta renegociación, o en estas conversaciones entre los directivos de TPM, Agunza y la Autoridad Portuaria de Manta, ¿qué están revisando en lo económico y en lo jurídico justamente para hacer esas modificaciones o esos aportes para mejorar? Primero, proyectar al puerto de Manta, hacerlo más rentable y proyectarlo en el movimiento, en la carga portuaria, y obviamente para que genere rentabilidad para el Estado, como bueno, en estos momentos no tengo la información. Se encuentran trabajando de manera semanal, hasta diariamente nos encontramos en llamadas y en mesas técnicas. Aquí en Manta nos hemos reunido varias veces con todos los directivos de la autoridad portuaria y obviamente estamos llegando a un punto donde no solamente revisamos la parte económica, Pedro, sino también revisamos la parte de cláusulas, porque nuevamente, y reitero, ahí es donde está el candado, en las cláusulas. Más que no es un candado, sino que estaba dirigido hacia otro negocio. ¿Y qué ha pasado en el interín? ¿Hacia qué negocio estaba dirigido? Justamente al de Teus. Pero todavía no tenemos, y digo todavía porque va a pasar. O sea, Teus es el movimiento de la carga portuaria, de los contenedores. De los contenedores, correcto. Tenemos sí tenemos movimiento de Teus, pero es mínima todavía para que agencias navieras envíen todos sus buques mercantes hacia acá. Claro. Es muy pequeño. Es allí las voces que han aparecido que supuestamente no están cumpliendo ustedes con los movimientos. Es que en ningún lugar del contrato establece que nosotros tenemos que obligar a las agencias navieras a venir por Manta. Claro. Es imposible, y no es un tema político, es un tema comercial. Pero sí desarrollar el puerto. Pero es que el puerto sí está desarrollado y nos encontramos realizando más inversiones. Recién hicimos la inversión de 3 bodegas horizontales porque Manta, al ser un puerto multipropósito, no tenía bodegas, siendo el único puerto que no tenía bodegas. Y con esto hemos creado nuevos nichos, hemos creado nuevos hinterlands como son los graneleros sólidos. Y ahora estamos obteniendo un gran ingreso por parte de los graneleros sólidos. Viene el 100% de carros rodados a Manta, de los que ingresan al Ecuador, y sobre todo la parte de cruceros y pesca industrial. Bueno, voy a insistir en una pregunta en la que yo personalmente he sido crítico y cuestionador porque siento que la ciudad no está recibiendo las rentas o las regalías que aspirábamos los mantenses, los manavitas y también los ecuatorianos. Y entonces le planteo la siguiente pregunta: ¿se está revisando el tema de los cánones fijos y variables para probablemente incrementárselos y mejorar las rentabilidades? Mejor dicho, que sea un negocio ganar o ganar, tanto para el privado como para el público. Exactamente, así comencé también la exposición. Se tiene que buscar un equilibrio económico entre las partes. Y para responder su pregunta, Manta, así se suban los cánones, así haya más dinero para el gobierno, a Manta le queda cero. ¿Por qué? Porque de las regalías que se encuentran en el contrato se divide para 3 instituciones del Estado, que son manejadas por el Ejecutivo, que son SENAE, Subsecretaría de Puertos y Autoridad Portuaria de Manta. Entonces, no es que va una parte de las regalías al municipio de Manta o la prefectura de Manabí, como sucede en el Oro. Es diferente. ¿Qué es lo que pasó en el Oro? ¿Se está buscando replantear el contrato específicamente para que existan regalías? El contrato no puede hacer eso.
Le voy a comentar qué hizo el oro. El oro se unió, que a diferencia de nosotros, e hizo que sus 5 asambleístas crean una ley orgánica para que el 70% de las regalías que daba Puerto Bolívar se quede en el municipio y se quede en la prefectura. Se tiene que hacer una reforma legal. Se tiene que hacer una reforma legal en asamblea. Para que se reciban las regalías para Manta. En caso el contrario, de Manta, aunque se incrementen los cánones variables o fijos, no recibirá un solo centavo partido por la mitad de la ciudad. Y eso está fuera de nuestras manos, así como también fuera de las manos de la gente. Pero eso está dentro de las cláusulas del contrato. Está dentro de la normativa. Sí, las regalías son para el Estado ecuatoriano. Pero se pueden reformar esas cláusulas entonces. No es un tema contractual nuevamente, es un tema legal. Ya, perfecto. Perdón la insistencia, pero era necesario aclarar para que entendamos por qué no se mejoran las condiciones de rentabilidad para la ciudad de Manta. Pero también se está buscando o se está planteando inversiones con el privado para darle sostenibilidad a algunos proyectos que indirectamente fortalecerían el desarrollo del puerto de Manta. Sí, bueno, nosotros ahorita nos encontramos realizando nuestras inversiones con instituciones privadas, porque igual seguimos en negativo, seguimos realizando construcciones, seguimos realizando en infraestructura para el puerto. Y mantenimiento. Pero obras colaterales en el desarrollo o en el entorno de... Bueno, nosotros estamos a favor de lo que ha realizado el gobierno nacional el día de hoy al emitir un comunicado que va a lanzar a concurso para alianzas públicos-privadas de 7 vías, en las cuales 3 son en Manabí. La más importante para nosotros, creo yo, es la Manta Quevedo. ¿Por qué? Porque Los Ríos tiene el 48% alrededor de la producción del banano ecuatoriano que sale a exportación, pero no tiene una vía directa que lo conecta con Manta, a pesar de que es el puerto más cercano. Y se sabe que ese tema fue tan clave que, por esa misma razón, el privado en aquel entonces, Hutchinson, se quejó porque estaba solicitando que se construya esta vía, que es sumamente importante con el centro del país, para generar mayor movimiento de productos. Entonces esto será importante para que se incorpore en el desarrollo del fortalecimiento del puerto de Manta. Y esperamos y creemos que este gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, también depende de nosotros, con los manavitas y los mantenses, que podamos dar a entender y podamos dar a conocer hacia afuera la verdadera intención del ciudadano mantense y manavita. Y esto es porque, en realidad, nuevamente insisto, es un grupo minúsculo que tiene un rechazo y que se basa en argumentos que no tienen base y no tienen ni siquiera lógica. Perfecto. Inclusive estaba revisando algún dato que fue facilitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que existen 3 escenarios que son importantes y que ya se encuentran en un proceso de estudio de prefactibilidad de este proyecto, que es importante. La vía Manta Quevedo, que formaría parte, no sé si de este proyecto, si fue una quimera, la Manta Manaos, que también estaban reclamando los manavitas. Bueno, pero si no tenemos no siquiera tenemos interconexión provincial, claro. Llegar hasta el punto de pensar que vamos a irnos hasta Brasil va a ser un poco complicado. Mi querida Ingrid, en redes sociales estaba circulando una información en la que supuestamente había una intención de la autoridad portuaria de delegar el terminal pesquero y de cabotaje. Sin embargo, también apareció otra información ya oficial de APM, en donde salió a desmentir esto que estaba circulando en redes sociales. ¿Existe o no la posibilidad de que se le intente delegar el terminal pesquero y de cabotaje a la delegataria Agunza TPM? Bueno, lo hemos conversado internamente con nuestros directivos. Consideramos que debemos nosotros enfocarnos en nuestro core business, que es los buques internacionales, los buques mercantes, tanto los buques pesqueros y demás. Entendemos que el gerente de autoridad portuaria, al momento de que expuso esta premisa, lo hizo en base a una lógica. Sin embargo, no tenemos ninguna oferta. Pero lo planteó. O sea, sí, pero no tenemos ninguna oferta y la verdad estamos... No hay oferta, pero hay interés de ustedes. No, tampoco tenemos ni interés ni oferta. No. Ya, entonces eso está totalmente desechado por ahora. Sí. Ya, perfecto. Mi querida Ingrid, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Es importante las aclaraciones de un proyecto que es sumamente fundamental para el desarrollo no solamente de la ciudad de Manta, sino de la región en general, y que empiece a lograr esos propósitos que anhelamos los manavitas, que es potenciar 2 ejes que son importantes y estratégicos en nuestra región: el puerto de Manta y el aeropuerto de Manta. Ojalá que esos sueños se hagan realidad. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información aquí en Noticias Oro Mar. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias.